Las comunicaciones digitales no solamente utilizan pulsos NRZ, también hay otros tipos de pulso y en esta cápsula queremos mencionar algunos de ellos simplemente para ilustrar la variedad de alternativas que hay para comunicar digitalmente. Otros tipos de pulso. Tal vez el tipo de pulso más obvio que uno podría decir, podría tener sentido utilizar, el tipo de pulso que a uno se le ocurre en forma inmediata, es lo que se llama OOK, On-Off Keying. Keying en inglés significa teclear, de teclado, key, tecla, teclado. On-off keying es el tecleo on-off. Keying se refiere o tiene su origen, ¿no es cierto?, en la época del telégrafo, donde tic, 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 era on-off y era tocar la tecla, ¿sí? Entonces, los pulsos que se utilizan en OOK tienen la siguiente forma en el dominio del tiempo. Tenemos el pulso del 1, es un pulso rectangular de amplitud A y duración T. Esto es lo que llamamos S0 de T. Y el pulso del 1 es simplemente el valor 0 con duración T. Esto es el S1 de T. Ahora, si calculamos la energía promedio por bit, es un medio la energía del pulso 0, A cuadrado T, más un medio por la energía del pulso 1, que desde luego es 0. Por lo tanto, podemos despejar la amplitud tal que la modulación en promedio tenga energía de bit como 2 veces E bit dividido por T. Entonces aquí podemos acotar A como 2 E bit dividido por T. Otro tipo de pulso es lo que se conoce como Manchester keying. Y Manchester, de lo que se trata es el siguiente tipo de pulso. Tiene un rectángulo de duración T medios y otro rectángulo de duración T medios a continuación. Vale decir, son dos rectángulos seguidos, cada uno de duración T medios, y su amplitud es tal que tengan energía 1. Ahora, desde luego, digamos que esta señal, al ser elevada al cuadrado, tiene la misma energía que un pulso rectangular, por lo tanto, en forma inmediata podemos establecer que esto es raíz de E bit y partido por T, y esto es menos raíz de E bit dividido por T, de igual forma como un pulso rectangular NRZ común y corriente. Y el pulso del 1, esto acá es el pulso S0 de T, el pulso del 1 es lo mismo, pero con signo opuesto, vale decir T medios, acá vamos a poner T medios también y T, el S1 de T, con amplitud también raíz de E bit partido por T,
y menos raíz de E bit partido por t, igual que el pulso del 0. Eso es Manchester. Manchester tiene dos características interesantes. La primera de ellas es que todos los pulsos tienen una transición. En el caso de pulsos rectangulares NRZ, si llegara a ocurrir de que el 0 o bien el 1 se suceden múltiples veces, entonces se mantiene un nivel durante múltiples tiempos de símbolo sin haber una transición. Y en cambio, en el caso de Manchester, se garantiza que en todos los tiempos de símbolo hay una transición, que es la transición que ocurre en el punto central. Y ese flanco tiene algunas bondades. Por ejemplo, facilita las tareas de sincronización de un receptor a el tren de pulsos que está generando un transmisor, sin importar si la señal que está llegando trae una secuencia de ceros, una secuencia de unos seguida, ya que se generaría entonces un tren de pulsos donde siempre se vuelve a observar una transición. La segunda ventaja es que si se tiene probabilidades de 0 y 1 distintas, si por ejemplo el 0 es muchísimo más probable que el 1, entonces en el caso de NRZ se mantendría más frecuentemente un voltaje positivo y entonces el voltaje promedio de la señal que se inyecta al cable sería positivo y tendría un valor medio distinto de 0. En el caso de Manchester, cada pulso transmitido, sin importar el mensaje, garantiza de que se mantiene un voltaje promedio de la transmisión igual a 0. Estos dos pulsos son pulsos de banda base, pero también existen pulsos de pasabanda. Y vamos a ver acá un ejemplo. Si bien transmisiones de pasabanda es algo que vamos a abordar recién más adelante, creo que es bueno a estas alturas comenzar a presentar ya la posibilidad de transmisiones de pasabanda e ilustrar cómo se verían los pulsos correspondientes. Y una idea es simplemente transmitir una sinusoide, que estoy dibujando ahora, durante t segundos, acá, t segundos. Y en el caso de la transmisión de un 1, es exactamente la misma señal, pero con signo opuesto. Vale decir, la sinusoide tiene una forma como la siguiente. Algo así. Esta sería S1 de t. Concretamente, estas señales SI son más menos una raíz de E bit multiplicado por 1 partido por raíz de t rect de t menos 1/2 t dividido por t multiplicado por raíz de 2 coseno de 2pi fc t. Entonces, el pulso analógico ahora ya no solo es, como en RZ, una función rectangular de energía unitaria, sino que viene además acompañado de una sinusoide que también, a través de esta raíz de 2, tiene energía unitaria. Y por lo tanto, el símbolo de mensaje, el bit de mensaje, va codificado en este más menos raíz de E bit. Por supuesto, si toman transformada de Fourier, van a observar de que estos pulsos se encuentran en la pasabanda
y los podríamos dibujar como dos funciones seno de x sobre x, debido a que aquí hay un rect multiplicado por un coseno en la pasabanda, se toma la transformada de Fourier que da el sinc en frecuencia convolucionado con una horquilla. Y son estos sinc entonces que convolucionado con la horquilla se trasladan hacia una frecuencia FC. Aquí faltan los lóbulos laterales. Ahí está. Y desde luego que el ancho de estos lóbulos principales y secundarios van en función del tiempo de símbolo t. Esto como una ilustración de distintos tipos de pulso que vamos a estar estudiando y utilizando en la medida que avancemos con la materia de comunicaciones digitales.